Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este ya fin de semana. Los motores del motocross freestyle llegarán una vez más a la Plaza de Toros, México. La Plaza de Toros México recibirá el 12 de octubre a los mejores exponentes nacionales e internacionales del freestyle motocross con el Campeonato de España. Christian Meyer, Mikel Melero, Pedro Moreno, los mexicanos Johan Ungaray y Alex Cervantes, entre otros, serán los riders que harán vibrar la plaza con sus vuelos y saltos. Pues mira, la última competencia internacional que tuvimos en la Ciudad de México me coloqué en tercero. Entonces, en esa ocasión utilicé la rampa nueva que es el quarter pipe, que es parte de la evolución del deporte. Entonces, soy el único mexicano usándola. Entonces, voy a aprovechar eso a mi favor, a que me sume puntos y dar un buen resultado. Tengo bastantes trucos, pero uno de los que más me gusta es un backflip Córdoba. Tengo que brincar, girar de 360 grados y justo estando de cabeza, imagínense que aquí hay un manubrio, ¿no? Yo voy a poner los empeines en el manubrio y me voy a desdoblar así. Bueno, se llama backflip Córdoba y me voy a quedar colgado dando la vuelta y después regreso. El freestyle motocross es uno de los deportes con más riesgo en el mundo, donde los pilotos realizan acrobacias arriba de sus caballos de acero. Así que la afición amante al motociclismo y a la adrenalina vivirán una noche de emociones. Bueno, va a disfrutar emoción, competición, adrenalina, saltos imposibles y muchísima diversión. Entendemos que el freestyle es un conjunto de cosas y que el público se lo pase bien. La venta de boletos se realizará en las taquillas del inmueble y van de los 350 a 950 pesos. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y la liga, cambiando de temas, la Liga Española de Fútbol dio ayer una buena noticia para el mercado norteamericano, precisamente todos los amantes del fútbol soccer. Se tiene ya el plan de que un partido de temporada regular de la Liga Española se juegue en territorio de los Estados Unidos. La Liga Española extiende sus fronteras y podrían llegar a los Estados Unidos, donde se pretende jugar un partido al año para explotar el mercado norteamericano. El acuerdo entre la Liga y la Multinational Relevant pretende impulsar el desarrollo del fútbol en Estados Unidos y Canadá, y uno de sus objetivos es la disputa de un partido de la temporada oficial en Estados Unidos, el primero que se jugaría fuera de Europa. De acuerdo a un comunicado emitido por ambas partes, esta alianza reforzará el crecimiento de la competición española en Norteamérica a través de otras acciones como escuelas infantiles, formación de entrenadores de fútbol base, acuerdos de marketing, activaciones de marca con consumidores o partidos de exhibición, además de sus planes para disputar un partido oficial en territorio estadounidense. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y tras la polémica que se ha desatado por el mal estado del césped del Estadio Azteca y toda la agenda cargada que se le viene de aquí hasta el partido del NFL en el mes de noviembre, las autoridades precisamente del Coloso de Santa Úrsula han decidido cambiar a la empresa que se encarga del mantenimiento de la cancha con la finalidad de ponerlo a punto lo antes posible. Vamos a escuchar al director del Estadio Azteca qué dice al respecto. Grupo Televisa tomó la decisión de cambiar el césped de la cancha e instalar una nueva tecnología híbrida que ha probado ser exitosa en otras sedes deportivas. Para llevar a cabo estos trabajos, se contrató a la empresa Target Sports, una división especializada en césped híbrido de la transnacional de origen francés Target Group. Esta división es líder mundial para las soluciones sustentables de suelos y superficies deportivas. Target Sports ha instalado tecnologías de pasto híbrido en las instalaciones y estadios del Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain, Ajax, así como en Wembley Stadium y en el estadio de San Siro, con mucho éxito, entre muchas otras. Vamos a ver si lo logran. Dicen que para septiembre la cancha estará en perfectas condiciones sin necesidad de que vaya América y Cruz Azul se vayan de ahí, que se mueven del estadio. Hoy arranca la jornada número 5 de la Apertura 2018. Veracruz frente al Guadalajara a las 7 de la noche y a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco el Atlas se enfrenta a Monarcas Morelia. Ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. ¿Se acuerdan que en el Mundial Maluma visitó la selección nacional y se puso a jugar fútbol y todo eso?
Dicen que hay de jerarquías, ¿no? Que hasta en los perros hay razas. Hay dos, Maluma y Vean, Cristiano esta Ronaldo. es un bombonazo, es una belleza. Los jugadores del Inter de Italia, de Milán, fueron sorprendidos con una ¿A quién visita después del recibían? entrenamiento. Les fueron a cantar Andrea Bocelli. Qué divino, vamos a verlo. Bueno, qué lujo. Ahí sí. ¿Qué más motivación quieren, no? Pues ahí vemos, todos están, pero impresionados, están choqueados con la ¡Qué presencia. lujo! Imagínate qué lujo. Claro. Perdón por la comparación con lo de Maluma, pero es que, o sea, imagínate Claro, qué no, padre que no, te vaya no. Maluma y se ponga a jugar fútbol Sí, es contigo, así, esto ¿no? es así, A sí, que claro. te llegue este señor Sí. que aparte, o sea, ¿por qué Andrea Bocelli? Porque es un fan declarado, pero así férreo, del Inter de Milán. Entonces también para él fue un gusto Pues haber ido a visitar a su equipo. Al final ya no vimos, pero al final le entregan una playera con el número 10 y el nombre de Andrea Bocelli y se toma una foto con todos. Pero hubieras visto después de que termine de cantar la reacción de todos aplaudiendo como locos, incluso del propio técnico. Ahí está Andrea Bocelli Qué visitando emoción. a su equipo.